hacer ese trabajo que había hecho. ¿Y quién lo había hecho? Lo había hecho Pancho Laguna, que era un obrero de la construcción común y silvestre. O sea, los milicos habían dicho que eso era un laburo... Claro, cuando lo descubren, estaba muy bien hecho, muy disimulado, todas esas cosas, y muy difícil de romperlo. Y entonces decían que esa organización había contado con el trabajo de un ingeniero muy capacitado para hacer ese trabajo hecho. Y entonces reían porque lo había hecho Pancho Laguna. O sea, sabía hacer... Era muy buen albañil, muy bueno, muy bueno. Che, ¿te acordás? Pancho Laguna, nos cuida bien la urna. Esa era el canto. Claro, esa es la canción de en el recuento de votos de la UOCRA estábamos, viste, y estábamos contando los votos, y eran los votos nuestros con los de Zelensky, ¿te acordás? Y era la lista azul y la naranja. Y allá estaba el Negro Nieva, que vino con una banda, y te acordás, contaba Pancho Laguna, nos cuida bien la urna. Y eran esas cosas que o sea, no había ni pelea ni grito, que lo respetamos claramente. Y Zelensky, ¿te acordás que dijo? Van a acompañarme a mí un colaborador gremial de la lista azul, uno de la morada y otro compañero más, me acuerdo. Y entramos tres, ¿te acordás? Entraste vos. No, yo no entré porque ahí fue la primera vez, claro. Así. Yo al CID sí lo acompañé, pero al Zelensky no. ¿Vos eras qué color de casco? Yo siempre tuve el casco verde. Si quiere ver mi casco, el casco que iba y venía por todos lados con ese casco, incluso a Buenos Aires viajé con ese casco, está en un museo, debe estar, porque dicen que están las cosas y es de este viejo. Si ve alguna foto del museo que se inauguró de Don Jaime en Neuquén, hay un casco verde ahí escrito, y ya no me acuerdo qué dice. Ese era mi casco. ¿Qué es el color verde? Verde, era... Y el obrero eran del sector del movimiento Suela. Los colores me estaban contando. ¿El blanco es? El blanco eran los capataces. Un capataz estaba así. En la obra un capataz podía tener hasta 5 o 10 encargados de cuadrilla. O sea, tenía mucha gente bajo la orden. Ese era el blanco. El blanco. Después venía... Y el rojo era el encargado de cuadrilla. Que ese tenía 10, 20, 30, o 12, lo que fuera. Después venía el verde. Y los verdes eran obreros y azules, que no sé por qué, quién eran los de azules, no sé, pero de los obreros habíamos amarillos, azules y verdes. Ah, y el más popular, el más masivo era el amarillo. Me animo a decir que el amarillo estaba en la zona de lo que era armador de fierro, carpintero y albañiles. Y los verdes, yo estaba en el Movimiento Sol y tenía verde. O tal vez fue el montaje que me lo dieron y después cuando fui al Movimiento Sol fui con el verde. ¿Y en las negociaciones ibas con los cascos? Sí. Yo no sabía leer, casi ni escribir, y me iba con el casco. Y nunca me senté en la mesa, me sentaba en una esquina y había un diccionario y la ley de contrato de trabajo, el convenio de contrato de trabajo, y ahí empezábamos a discutir. Y cuando iban a hacer el acta, le decía, paren que esa letra, esa palabra, ¿qué quiere decir? Y me decían qué quería decir. No obstante eso, yo consultaba al diccionario si quería decir lo que decían, y decía, bueno, pónganla, y muchas veces le dije que no. Cristian Labrune, el esposo de Noemí Labrune, se mordía de la risa conmigo cuando yo hacía esas cosas. ¿Y te acordás que una cosa... ¿Cómo vos buscabas en el diccionario la...? Usted me quería poner una palabra que yo no entendía en el acta. Una que te acuerdes, ¿cuál era, por ejemplo? Los ítems. En este momento no me acuerdo una en particular, pero había palabritas que usted no entendía. No eran directas, decir, les reconocemos tal cosa. Claro. Ahí usaban otra palabra y yo decía, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Dígame. ¿Y quiere decir esto? A ver, espere, yo buscaba el diccionario. Si el diccionario decía lo que ellos decían, bueno, decía, pónganla. Pero muchas veces no decía eso. Yo decía, no, acá dicen tal cosa, así que esa no la pongan. ¿Y el marido de Noemí? Él era jefe de honor. Claro. Era jefe. A Cristian Labrune para el golpe de Estado no lo pueden sacar porque todo estaba en la cabeza de él. El Chocón, Planici, Doble la Lata, todo. No lo pudieron sacar. Eran dos súper inteligentes. Cristian Labrune y González Benéndez. El papá de un ingeniero, González Benéndez, que murió hace un año y pico en
en Plotier. Era de la central hidroeléctrica. Un chico jovencito. ¿Te acordás de algún dirigente u obrero así destacado que hoy ya no está más? Recién nombraste a Pancho Lagunas, ¿no? Y de algún otro que estaba en ese momento y que hoy no está, que nos quieras contar algo. El obrero del Chocón, casi todos se han ido. No, digo de lo de Piedra, que estuvieron después acá, en la pelea con la UOCRA para mantenerla. ¿Qué dirigente vos recordás hoy que no está presente? Que no está presente. Claro, que haya fallecido. Monfil. Monfil es un hombre que vino de Santa Fe. ¿De dónde? De Santa Fe, Rosario, era de Ate. Era de Ate, Rosario, y vino escapado. Sí, había estado preso. Sí. Para el golpe de Estado. Era de Ate. Era un hombre muy bueno. Justamente a él le di todo lo que yo escribí. ¿Y el Negro Ramírez cómo lo conociste? ¿Y el Negro cómo lo conocí? El Negro nosotros le estábamos haciendo una lista en contra a Zaleski y empecé a ir a Neuquén yo. Ahora, ¿quién me lo presentó? No tengo Tito la Gómez, memoria. ¿Ah? Tito Gómez. Tito Gómez. Claro. Y sí, a la casa de Tito Gómez iba yo mucho, sí. Y ahí empezamos a andar con él, a hacer la campaña. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Era una campaña de hambre. Bueno, teníamos que no ayudar en nada. Y hacíamos un día un recorrido, salíamos de Neuquén y estaban asfaltando la ruta que va de Cutralcó a Cerros Colorado. Y cuando terminaron ahí iba a continuar de Cerros Colorado a Añelo. Y ahí había un campamento y de Añelo para acá había otro pedazo de ruta, había otro campamento. Entonces, o sea, a nosotros nos había tocado hacer la propaganda ese día en esos dos campamentos. O sea, teníamos que salir de Neuquén, ir a Plaza y de Plaza ir al campamento y del campamento seguir para la tarde hacer una asamblea en la otra asfalto que estaba de Añelo para acá. Ahí pegadito a Añelo. Y yo llevaba pardilla. Y el Negro, al ver la pardilla, creía que iba a comer un asado a todo culo en algún lado. Hicimos la asamblea en la hora donde estaba, porque llegamos temprano. ¿A qué hora fue la asamblea? Tipo 8 o 9, ¿no? Sí. Y fue bastante larga. Después, bueno, seguimos y hay un lugar que se llama Sausal Bonito. Ese pueblo, cuando en la época de Sobi privatizó, vendió el pueblo con las tierras. Después lograron que volviera a quedar sin efecto. Y entramos ahí a Sausal Bonito. Yo tenía unos compañeros que había trabajado con ellos ahí. Y no lo encontramos y íbamos a comer al lado del río. Hicimos fuego, pusimos la parrilla y que llegamos fideos blancos para poner arriba para calentar. Se quería morir el Negro. Puta. Amigas y amigos de Cartago, un encuentro que tenemos un pequeño adelanto de lo que vamos a tener hoy. Una entrevista que estuvimos buscando hace mucho tiempo. Particularmente no puedo empezar esta entrevista, este trabajo, sin agradecer la gestión que hizo el Negro Ramírez, Juan Ramírez, para lograr que pudiéramos tener esa hora, casi 2 horas en realidad, de compartir junto a César Gutiérrez una charla muy buscada por todos nosotros que tiene que ver con la necesidad de contar esta historia vinculada a la huelga de Piedra del Águila. Para mí, en forma personal, también significa un reencuentro con una historia que nunca me terminó de cerrar. Recuerdo que estábamos en la escuela primaria y nos sacaron a todos porque venían los obreros, un nivel de demonización que había, un poco como lo que se vivió en los últimos tiempos con la huelga docente de este año, pero fundamentalmente también con esa construcción de presentar los reclamos obreros como una estructura ajena a la vida cotidiana y que viene a destruir los balances culturales en los cuales estamos amparados en estas gestiones que hablan de los buenos ciudadanos, ¿no? Siempre ver a los reclamos como una masa oscura que viene a quitarnos nuestra tranquilidad y plantear siempre que cualquiera que reclame, obrero, maestra, en este caso, está directamente vinculado al delito. Eso sucedió en Neuquén, en la República Argentina,
durante la década del 80, precisamente en este relato que vamos a tener junto a César Gutiérrez. Quería tomarme estos minutos para contarles esas impresiones que nos quedaron de esta tremenda charla, uno de los momentos periodísticos que más buscamos hace mucho tiempo en Cartago. Incluso nos quedan un par de notas más para seguir rescatando una parte de la verdad de esta historia, pero una parte de la verdad que nunca fue contenida en una discusión en medios locales, o por lo menos que quede un registro del testimonio de estos luchadores. Así que agradecemos muchísimo a la familia Gutiérrez que nos recibió en su casa mientras estaban por comer un asado y pudimos tener esta charla, y también agradecerle una vez más a la gestión de Juan Ramírez, el Negro Ramírez, que siempre nos acompaña y nos impulsa a llevar estos detalles de documentación. Nosotros nos vamos a encontrar próximamente con más trabajo que nos queda en este 2024, 2025 que se nos va y que empieza. Los invitamos a compartir este trabajo en sus redes, a través de sus celulares y obviamente a través de los links que vamos a ir publicando a medida de que vayan sucediendo los estrenos. Acuérdense que tenemos también nuestro canal de Twitter activo prácticamente las 24 horas, siguiendo muchos de los acontecimientos internacionales, y obviamente nuestros canales a través de Facebook. Hasta un próximo encuentro. Tenía la familia en Cutralcó, en Neuquén, en Roca, que tenía la familia en Buenos Aires, que tenía en Tucumán, que tenía en Jujuy. Obrero de la construcción. Obrero de la construcción. Por ejemplo, un obrero o un capataz, no los jefes, pero un obrero o un capataz que vivían en Piedra del Águila, para volver a Jujuy iban una sola vez al año. A lo sumo, por ahí, unos poquitos días cada 6 meses. Los más cercanos, por ejemplo, Mendoza, cada 2 años, cada 2 meses podían ir haciéndose una escapada. Y los más cercanos, Cutralcó, Neuquén, todos los fines de semana, venirse el sábado a la tarde y irse el domingo a la noche. Para que tengamos una idea, lo profundo era esa división de la familia, que muchas veces no la tenemos en cuenta. Yo recuerdo que vine al caso porque era un compañero del Chocón que me decía después: yo no vi crecer a mis hijos. Él no supo ver cómo crecían sus hijos. Se vino cuando eran chicos y cuando volvió ya a quedarse en la casa, porque había terminado la obra, eran grandes. ¿Cuántos años la obra? Y la obra, lo que este compañero pasó fue alrededor de cuando yo vine él estaba, y ha sido el 69, 70 hasta al 78 por ahí. Claro. Entonces son muchos años. Y ese era uno de los sufrimientos que yo lo había vivido solo, pero también había perdido mi familia porque me vine muy joven y mis hermanas y mi madre quedaron en San Rafael de Mendoza. Y uno lo sufre. Y eso era lo que a mí más me movía, acompañarlos, escucharlos y ver otras cosas que por ahí a otro se les escapaba. ¿Y cuántos años tenías vos ahí? Y era en el 86, yo ya tenía alrededor de 35 años ahí. Bueno, pero entrando al conflicto directamente, el conflicto empieza por un montón de cosas, no se puede decir una, era un montón de, que uno podría decir injusticia o más suave decir no se tenían en cuenta X derechos o necesidades de los trabajadores.
Y se fue estirando y no había solución y cada vez se hacía una medida más fuerte para ver si los escuchaban y se fue estirando hasta el punto que decidieron los compañeros, nosotros aceptábamos lo que los compañeros decían en la asamblea, de ir a cortar la ruta en Piedra del Águila, en el pueblo. Vinimos y la idea principal era cortar la ruta por tiempo indeterminado. ¿De cuántos laburantes hablamos? Para tener dimensión. Y ahí, en Piedra del Águila, entre todas las empresas, tienen que haber habido como mínimo 3.000 obreros. Con UCASA eran más de 1.000. Y UCASA tenía un montón de contratistas más, algunos con 200, otros 300. Y o sea que las asambleas eran muy grandes. Eran grandísimas y muy lindas. Yo a veces llego a lagrimear hoy cuando recuerdo la asamblea, el respeto que se tenía por el otro, aunque no se acordara con la posición del otro. Y se aceptaban, si se ponían bien las posturas desde un extremo al otro. Uh-huh. Y nunca hubo creo que una sola vez hubo algún pequeño problema en una asamblea, pero nunca, en los 2 meses y algo que duró el conflicto, nunca. Había un respeto, un cariño, eso se ha perdido también en la Argentina. Lo que sembró el Chocón, el conflicto grande del Chocón, se ha perdido. El conflicto del Chocón sembró una hermandad increíble y que llegó hasta Piedra del Águila, trascendió los tiempos y las personas. Hoy lamentablemente eso lo hemos perdido. Cuando decís ellos no escuchaban, ¿a quién te referís? ¿Al gobierno, a la empresa? Y todo, porque era la empresa contratista que era UCASA, Hidronor que era el contratante y el gobierno que era el que ponía la plata. Uh-huh. Y ahí, bueno, contame entonces, empieza el primer corte en la ruta de Piedra del Águila. En la ruta de Piedra del Águila, sí. Pero antes de, yo no acuerdo muy bien ahora, pero antes de las 8 horas ya nos habíamos cuenta que no funcionaba eso. Yo recuerdo haber visto una madre, no muy joven ni tampoco tan grande, cambiándole los pañales a un hijo. Y preguntando si el pueblo más cercano a cuánto estaba. Y era Bariloche, porque estábamos más allá de Piedra, o volver a Piedra, pero ella quería para el sur, y era Bariloche. Y ahí nos dimos cuenta que no podía ser un corte así indefinido en la ruta. Porque nos dimos cuenta también que a la empresa no le hacía nada, a Hidronor no le hacía nada y al gobierno tampoco. El sufrimiento era para la gente que iba y para los que estábamos ahí, porque había que estar ahí, con frío, con viento, no teníamos para hacer la comida, nada ahí en la ruta. ¿Estamos hablando de qué época del año? Y empezaba el mes de mayo. El conflicto empezó en abril. Uh-huh. En mayo está el corte y ustedes ya ahí ven que el corte no va. No va. Y aparte estaba tomada toda la obra. Y una noche, porque en la noche decidimos ahí, en una asamblea que hicimos ahí en la ruta, de hacerlo intermitente. Yo no recuerdo bien si era cada 2 horas, pero dejar pasar. Uh-huh. Que fue muy bien acogido por la gente que iba. Y nosotros lo sentimos también mejor, porque realmente había que estar ahí para ver a la gente parada en el medio del desierto que no sabía por cuánto iba a estar. Uh-huh. Algunos se volvían, pero otros no. Y bueno, porque llegábamos a la obra y no terminaba que nos íbamos. La mayoría teníamos que ir a cuidar los lugares donde estaba tomada la obra y había que ser guardia. Y una noche a mí me toca, con otro grupo que nunca había estado, faltaba alguien y me mandan, y era el lugar más conflictivo, que era la barrera central. De la ruta, la barrera que entraba a la villa.
y habíamos un grupo de varios compañeros. Y nos sentábamos ahí, la noche era con la luna, me acuerdo bien, y un señor mayor que yo, que es el compañero Martínez, me dice que él estaba viendo que el conflicto se venía abajo porque ya habíamos hecho de todo y no estaba la solución y que todo se nos iba a pique. Y yo concordaba con él. El diálogo con Martínez a la vera de la ruta. ¿O estaban en la obra? Ya adentro, en la barrera, la ruta que entra a la barrera, ajá, a la villa, en la barrera que estaba antes de la villa. Y él te dice, esto no se nos cae. Sí, él veía que se nos venía abajo el conflicto. Yo también me había dado cuenta de eso y acordamos ahí que sí, y qué hacemos y qué habría que hacer. Y entonces él me menciona que unos compañeros mineros, creo que era del norte, puede ser de Jujuy o de Salta, ahora yo me acuerdo bien, habían caminado 64 kilómetros hasta una ciudad. Y él me dice, nosotros estamos a 200 y pico, eran 260, creo casi 300. Era muchísima la diferencia. Y a mí me encantó la idea, porque me encantó. Entonces, yo le di mi postura que me parecía buenísimo. Y él me dice que él no se animaba a exponerlo en la asamblea, ¿no? La idea era de él, fue una idea de él, y nadie más que de él hasta que me lo dijeron a mí. Entonces yo le dije, si usted me autoriza, yo lo pongo en la asamblea. Irse de Piedra a Neuquén. Venirnos de Piedra a Neuquén. Era una locura, pero bueno, algo que había que hacer. Y a mí algo me decía que los compañeros lo iban a aceptar. Apenas él me lo dijo, yo lo acepté y estaba convencido que los compañeros lo iban a aceptar. Así que a la mañana, o a mediodía, no me acuerdo cuándo fue la asamblea, yo lo expuse sin hacer grandes comentarios con nadie. Fue una postura así, podríamos decir, inconsulta con el resto. Y fue una ovación, todo el mundo dijo que sí. Todo. El 90% de los presentes en la asamblea dijeron que sí. Así que entró la organización y ahí nos largamos. Yo perdí todo lo que había escrito porque alguien iba a escribir y después falleció y no escribió y se perdió. Pero a mí me parece que fue un 26 o un 24 de abril que salimos de Piedra del Águila a las 9 de la mañana. Una vez que la asamblea toma la decisión, contame lo que te acuerdes, lo que nos quiera compartir de la logística, porque no es al otro día, ¿no? Contame la logística, son casi 300 kilómetros que se iban a venir caminando. Fue en parte, hubo gente muy trabajadora, muy compañeros de trabajo, compañeros de trabajo muy, que Dios les dio la capacidad de organizarse. Fue increíble, yo no pensé que nos íbamos a organizar como se organizaron. Yo no participé casi nada en la organización de conseguir colectivos para que vinieran los que no podían caminar, conseguir ollas, empezar a algunos acá en Neuquén hacer pedir para la comida. Claro, el fondo de huelga. El fondo de huelga, organizaron todo de una manera espectacular. Y recuerdo una noche que, no sé si fue la primera o segunda noche, que apareció una camioneta desde Chomalal trayendo 700 kilos de chorizo. Nunca me olvido. Era una camioneta roja. Así, fue yo cuando ya estábamos acá en Picún, pensaba que no tenía explicación cómo estábamos comiendo, cómo desayunábamos. No hubo problema.
de alguna manera u otra había comida, había desayuno. A mí me quedó muy grabado en Picún-Le-Fou, la escuela primaria, estábamos como a 1 kilómetro algo de Picún y estaba lloviendo, costaba hacer fuego y todo. Y aparece alguien del colegio diciendo que sigamos hasta el pueblo y que los chicos salían a darles el desayuno en la ruta. Eso fue algo que uno no puede olvidar, algo que los niños te sirvan a los compañeros de trabajo el mate en sus tacitas, que muchas se perdieron. Eran unas tacitas de aluminio, eso a uno lo elevaba no sé a qué altura. Era algo espectacular. Y así, muchas cosas pasaron en la ruta. Salimos de Picún y entramos a caminar hacia el Chocón. Acá hago un paréntesis, yo había puesto en muchas asambleas, cuando se decide venirse a Neuquén, mi postura era de entrar al Chocón, tenía la locura de entrar al Chocón. No sabía por qué, pero yo decía que había que entrar, que nosotros teníamos que entrar al Chocón. Y en honor a la verdad, jamás una asamblea lo aceptó. Y ni siquiera un grupo de 4 o 5 que 3 me dijeran que sí. Nadie quiso. Nadie. Bueno, y nos vinimos, y entre Picún-Le-Fou y el Chocón nos agarra una lluvia que deben estar los registros por ahí, que no se veía nada. Canal 9 tiene, yo intenté conseguirlos porque me los querían dar y nunca me preocupé por buscarlos, y en su tiempo, las imágenes del Canal 9, porque yo las vi después, no se veía nada. Con la cámara ahí era el agua que caía en la cara del que iba a hablar. Era una lluvia torrencial. Y alguien aparece con una carpa de la Cruz Roja, inmensa. Y cometimos el error inmenso de cortarla, un lío después. La cortaron para hacer 2 grupos. Y los acobachamos en un zanjón. Y yo no es que me quiera parecer a Milei bajo ningún punto de vista, pero ahí nos ayudó mucho Dios, porque de repente, estando ahí, en toda la lluvia, ahora te digo por qué, aparece un paisano, un puestero, desesperado de a caballo, gritando que saliéramos lo antes posible porque en cualquier momento se venía un aluvión de agua de los cerros de aquel lado de la ruta, del lado derecho si uno va para Piedra, y nosotros estábamos al lado del izquierdo de la ruta. Y ahí estaba la seña que bajaba el agua con todo. Y estábamos todos en ese zanjón, los 2 grupos, con los 2 pedazos de carpa. O sea que ese puestero nos salvó la vida a un montón de gente. Porque si nos quedábamos ahí, así fue. Claro. Antes de la hora y media, bajó un vendaval de agua que se llevó todo lo que había. Uno cuando pasaba después y veía cómo había quedado ese lugar, decía uno, acá estuvo la mano de Dios, no hubo caso. Contame lo de las caminatas, o sea, caminás en el día, se camina por tramo, era de derecho hasta que te canses, había postas, lo que sirva para orientarnos. Claro, generalmente se salía, muchos se despertaban muy temprano, tipo 4:30, 5 ya había gente que empezaba a moverse, a hablar, algunos querían una asamblea, y entonces todo el mundo se empezaba a despertar. El desayuno se servía creo que alrededor de las 7 de la mañana, 8 porque estaba oscuro, y 8 ya estábamos arriba. En Picún fue más lenta la partida, por el tema de los chicos y todo eso. De Picún hemos salido 9:30, más o menos, de la mañana, 9:30. Y la comida la sirvieron por la mitad del camino, y ya después se largó la lluvia. Y le daba hasta que se podía. Los que se cansaban, por eso venían 2 colectivos y subían en el colectivo a curarse, porque enseguida, como no teníamos experiencia, el primer y segundo día fue
muy rápido y todo el mundo nos hicimos pelota los pies, no quedó nadie sin apoyarse. Y eso hizo que después vinieron más lento y así. Y del Chocón salimos, bueno, esa lluvia al último, en la desesperación, porque salimos y cuando salimos del zanjón ese ahí, estábamos tan mojados y entramos a caminar por la ruta, a caminar. Y yo creo que han faltado sus 10 o 15 kilómetros para llegar al Chocón. Y alguien dijo, bueno, no queda más remedio que entrar al Chocón. Está bien. Sí, yo... ¿La pegaste? Sí, yo venía un poco atrás de la punta cuando me llega la noticia que la punta iba a entrar al Chocón. Recordame cuánta gente más o menos había en ruta caminando. Al Chocón ese día hemos entrado, porque en honor a la verdad nunca superamos los 700 en la ruta. Nunca. Y me animo a decir que alguna mañana hemos salido a caminar 300, 400. Pero puede haber sido una sola vez. Pero 700 ha sido más o menos el grupo de gente que se caminó, de que salió de Piedra hasta allá. ¿No? De todas maneras, cuando te acercabas a alguna ciudad o algún lugar, alguien debía... Aumentaba. En Picuna aumentó. En Picuna aumentó muchísimo. Ahí ya se vino mucha gente que se había venido compañeros que no querían caminar y se habían venido a Cutralcó o Plaza, y ya ahí se pegaron. Ahí se entró muchísimo. Por eso es que en el Chocón se llenaba, los ponían en un lugar y se llenaba, y los ponían en otro y se llenaba. Se llenó en el Chocón. Y ahí en el Chocón a muchos no les llega, a mí me llega muchísimo, porque ese deseo que yo tenía de entrar al Chocón, nunca supe por qué era, y después le daba una explicación porque Antonio Alá públicamente nunca pudo entrar al Chocón. Antonio Alá era el delegado que había en la huelga del Chocón, un hombre buenísimo, que era del PC. Y don Jaime de Nevares, él dijo que nunca iba a bendecir la capilla que se estaba haciendo en el Chocón, arriba en la Villa Permanente, mientras no se dieran todos los pedidos de los obreros. En definitiva, Alá nunca más pudo volver públicamente, entró clandestinamente, pero público no. Y don Jaime no fue a bendecir la capilla que se hacía en la Villa Permanente. No la fue a ver, la vino a bendecir un obispo castrense o un sacerdote o algo que está en las Fuerzas Armadas. Y ese día, yo recuerdo que estando todos tirados en el suelo, en un gimnasio para hacer deporte en el Chocón, en la Villa Permanente, aparece don Jaime a rezarles una misa. Ahí. ¿Vos lo conocías antes? Sí, ya lo conocía don Jaime. Y otros compañeros lo querían, lo adoraban. Y por la postura que había tenido el Chocón. Y increíblemente, ese día, ahí, en el mismo lugar, Antonio Alá estaba también con un poncho todo mojado ahí, sentado, hablando con los compañeros y escuchando la misa. Así que esas dos cosas a mí me llenaron el alma, a pesar de que me había quedado sin voz. Y a la mañana, fue increíble, porque a la mañana cuando salimos y ven, hay fotos, que el sol era radiante. Cuando salimos de la Villa Permanente, que uno hace una curva así, el sol alumbraba, pero impresionante como alumbraba. Y tiene que haber sido, no sé, 8 o 9 de la mañana. En temas... Para que haga un corte. Y Cristian me vio a mí. Me vio. Y yo me paré en la esquina, porque me paré a mirar así.
En esa foto que dice que es la primera foto, yo estaba a 50 metros de la foto. Y me llamó la atención. Y bueno, terminó todo, rodearon todo y se fueron y yo seguí para hacer el trámite que iba a hacer. Así que ahí me llama para fin de año, venía fin de año. Entonces me hace llamar Cristian a la casa Cipoletti, la que donaron ahora para la universidad. Sí. Está la parrilla todavía que tenía él. Una parrillita simple. Él le gustaba hacer el asado y ahí conversar con la gente que quería él conversar. Así que le pidió a Argentino que fuéramos, fuimos con Cristina y los dos chicos. Lo que no me acuerdo si ese día estaba don Jaime o no, porque siempre iba don Jaime también. Y me dice, ¿me ayuda a hacer el fuego? Y ahí fue. Y entonces ahí me dijo, le voy a dar un consejo. Bueno, le digo, bueno. Me dice, ¿usted ha leído Martín Fierros? Y digo, por lo menos 3 veces. Como mínimo 3 veces. Me dice, bueno, aplique o algo así, una palabra así. Lo que él dice hay que desencillar hasta que aclare. Aplique. Cristian. En ese día conocí a la esposa en la casa. A la Noemí. Claro. Y de ahí ya después te hiciste amigo de Noemí. Y de ahí ya no, nunca más. Hemos pasado. El día que era vos. No sé qué es lo que una vez al año don Jaime, otros liberados más, hombres, mujeres. La primera vez que lo veo a Pablo de Borlaki, que lo habían liberado después de estar preso y la esposa había sido mamá de un chico, el que fue de la universidad, Sí. que se hizo menenista después. Sí. Bueno, ahí en la casa de la Noé. ¿Y tu relación con Jaime cómo venía? ¿Desde ahí o de antes? Hay algo que te quiero preguntar. La ciudad, ¿qué clima político tenía? ¿Cómo actuó el gobierno? ¿Cómo actuaban los medios de comunicación? ¿Había una demonización del laburante? ¿Qué es lo que vos recordás de ese momento? O sea, sacándote un poco ya de la logística de la huelga del día a día, ¿qué pasaba en el ámbito político acá? A ver, yo tuve la suerte de en honor a la verdad, porque yo lo quería y porque me eligieron para estar con los compañeros desde la salida hasta llegada acá. Yo me perdí muchas cosas del entorno. Yo salí con los compañeros y llegué con los compañeros, lo que no me desprendí ni una hora. Me adelantaba para ver dónde íbamos a parar. O sea que el entorno de Neuquén y escuchar, yo me lo perdí durante toda la caminata. Sí, lo escuché después de la caminata, los días después. Y había un solo medio, que era la radio de Cipoletti, que había un señor periodista que no era muy alto, que a él le escuché una mañana hablar de la huelga salvaje. Pero fue el único que escuché, ¿eh? No escuché otro. No. En honor a la verdad. No. Fue la única persona que lo escuché yo hablar de la huelga salvaje. Otros medios sí lo han dicho, yo no lo he escuchado. Y el gobierno de la provincia de Neuquén, yo diría que no estuvo ni a favor del conflicto, pero tampoco demostró estar muy en contra del conflicto. Por ejemplo, esa camioneta que venía de Chosmalal con chorizo, el que manejaba, después me enteré que era un militante muy, además de muy buena persona, que era del MPL. O sea que, y en honor a la verdad, después que se levanta el conflicto, había que viajar gente a Buenos Aires y no había con qué, y un señor que me parece que era diputado provincial y vivía en Cenillosa, ahora trato de acordarme
era bajito, fue el que consiguió los pasajes para que viajáramos. Ya habíamos vuelto a Piedra y había que viajar urgente a Buenos Aires, que fue la primera vez que yo viajo a Buenos Aires. Y el resto, ya desde la tarde que llegábamos a Cenillosa, yo me adelanté cuando los compañeros estaban en el puente famoso donde siempre son las represiones. Me adelanté para ver las escuelas donde iban a dormir los compañeros, donde íbamos a pasar la noche. Era un salón de Cal, de la cooperativa Cal, que tenía a la vera izquierda de la ruta y una escuela también a la izquierda y una escuela a la derecha. Cuando yo vuelvo, porque me vienen a buscar ahí, porque ya venían con la propuesta de Buenos Aires y la iban a poner en conocimiento de más gente en el hotel que estaba en Arroyito. Y yo cuando vuelvo para ir a esa reunión, ya había gente en la calle esperando. Yo me animo a decir que el 90% de la gente de Cenillosa salió a la ruta el día antes, cuando veníamos. Y también salió a la mañana cuando salíamos. Y después uno, desde Cenillosa para acá, Plotier lleno de gente. Yo lo digo con muchísima seguridad y sin temor a equivocarme, antes de que viniéramos de Piedra del Águila, en Neuquén nunca se juntó tanta gente y después de la caminata nunca se ha juntado tanta gente. Nunca. Porque era a la vera del camino un montón de gente que no se terminaba nunca. No se terminaba nunca. ¿Y por qué pensás que la respuesta del gobierno en ese momento era saquen a los chicos de la escuela, que iba a haber represión, que venía el malón? ¿Qué era el clima? Yo recuerdo eso que era muy patente, yo estaba en la primaria y recuerdo esa... Claro, yo vuelvo a decirle, ¿no? Eso me lo he perdido porque eso ha ocurrido mientras que nosotros veníamos caminando. Claro, como que llegaba un malón, ¿viste? Pero, y además hay algo, yo... como tenía una de las funciones de ir a ver, yo me adelanté para ver dónde íbamos a hacer la asamblea, que la asamblea se iba a hacer en lo que es el Parque Central ahora. A los costados del ferrocarril había una playa grande, entre el ferrocarril y la calle, y la que baja, se me olvidó ahora. ¿O Las Cuagas? No, la que viene, no, va así, que sube para el lado de Plotier, los colectivos por esa. La que está al lado del Parque Central. Sí, la Sarmiento. La Sarmiento. Entre la Sarmiento y el ferrocarril había un baldío y ahí se habían instalado 2 semis con parlantes y todo. Y yo me había adelantado para ver eso. Vi, y cuando yo venía, que alguien me traía, la gente ya estaba esperando, y cuando volvía, la gente estaba esperando. Es muy posible que haya habido... A ver, no es posible, sí. Con seguridad hubo un movimiento de la gente más reaccionaria y muchos de la extrema derecha del peronismo mismo, que les aterraba que los compañeros llegaran a Neuquén, que llegáramos todos juntos. Ahí después me gustaría detenerme un cachito en eso, porque hay que decir toda la verdad, nosotros de Cenillosa para acá caminamos divididos, porque hubo 2 posturas. Una era aceptar la propuesta que traían los compañeros que habían negociado en Buenos Aires, que habían discutido, y otra no aceptarla. Y ganó la postura de no aceptarla. Pero esa acarrió que muchos de los compañeros que habíamos caminado desde Piedra hasta acá, no estaban conformes con la propuesta, pero estaban decididos a aceptarla. Porque la idea era que se terminábamos todos juntitos y lográbamos que no se despidiera ni siquiera un compañero. De alguna manera no era ganarla, pero tampoco era perderla. Claro.
yo estaba en esa posición con ellos y la puse arriba de la asamblea, pero la perdimos y ganó la posición de no aceptarla. Entonces desde Cenillosa a Neuquén caminamos divididos. Y es la verdad, digamos, yo no puedo negarla aunque hayan pasado los años que han pasado. Y en eso pasó algo que cuando a mí mi señora me sale a esperar con mi mamá, que viajó de Mendoza, y me encuentran en el paso a nivel del ferrocarril en Neuquén. Entonces yo me detengo a conversar con mi mamá y mi hermana, y los compañeros siguen pasando. Y la idea era ir hasta la catedral, eso es lo que habíamos acordado, ir a la catedral y volver por la puerta de la catedral e ir a la asamblea ahí en el Parque Central. Claro. Y no volvían. Entonces alguien viene y me dice que los compañeros no estaban yendo para donde iba a ser la asamblea, sino que habían tomado para el lado del Club Pacífico. Pacífico es el que está en la... Exacto. Así que ahí dejé todo y empecé a correr, y cuando llego ahí al Pacífico, había un grupo de compañeros, algunos de piedra y otros no de piedra, y no dejaban de entrar a todos, que a mí no me dejaban de entrar. Nadie puede decir que estuve dentro de la Asamblea del Pacífico, porque no pude entrar. Y otra persona que no entró, en honor a la verdad, Alcides Christiansen, tampoco entró. Ahí ya tuvo que ver lo que yo digo, lo más reaccionario, y en eso estuvo metida la CGT de Neuquén, de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Había como un bloqueo ahí. Sí, ahí, porque tenían terror a la asamblea, pero a la asamblea no había que tenerle miedo, porque así como habíamos perdido unos en Cenillosa, acá la podíamos volver o seguirla perdiendo, pero era lo que había que hacer, no había que consultarle a los compañeros con toda libertad. Ahí se les consultó y no con toda libertad, porque, por ejemplo, yo no pude entrar, yo no pude poner en mi posición, Alcide tampoco pudo entrar, tampoco poner su posición, y así como yo y Alcide un montón más. Y eso fue lamentable, Muy bien. ¿Quiénes eran los dirigentes que vos recuerdes? ¿Quiénes estaban, no mandando, pero me refiero, quiénes eran las caras así visibles? La comisión interna estaba formada por Juan Ángel Godoy, que después, toda la vida, ya desde antes se conocía por Rancho de Paja, y con él habíamos sido delegados en Planicie y nos agarró el golpe de Estado en Planicie, juntos. A un compañero chaqueño de apellido Contreras, a Juan Ángel Godoy, que era de Formosa, y dos compañeros de Cipolletti y uno de Cutralcó, y yo. Y él era el delegado. Y el subdelegado era un compañero que había venido de Perú, el nombre de pila no me acuerdo, pero el apellido de Sánchez. ¿Esos eran los responsables? No, ellos eran como 15, pero yo ahora no me acuerdo más. Lo me acuerdo, había un chico de un señor muy bueno, de una familia, la familia Edward. El papá era un santo de Dios, trabajó en todas las obras grandes de la Argentina, con Sollazo Hermanos, la empresa Sollazo que era de Córdoba. Él había trabajado en Tucumán, en un dique, y de ahí vino el Chocón. De Chocón vino a Planicie, y bueno, a medida que iba pasando los años, los hijos crecían y él los iba incorporando a los trabajos de las obras. Este chico Edward era hijo de ese hombre, era de esa familia, yo siempre decía un clan Edward, era una familia buenísima. Y otros tantos, habían compañeros de Piedra del Águila, de ahí de la zona de Piedra del Águila, compañeros en la comisión interna. No, era una comisión, por lo menos han sido 14 o 15. Sí. Porque se suele como exagerar, o a veces,
yo no digo mentir, porque no creo que haya esa animosidad, pero hay como una especie a veces de no contar todo tal cual, o de no contar quiénes estaban al frente, ¿no? Yo vi algunos informes incluso que se hicieron en la prensa regional y las miradas son muy distintas de lo que vos me estás contando, o sea, como o que omiten cosas. A ver, pero puede ser que a nivel nacional digan que era Gerardo Martínez. Sí, era Gerardo Martínez a nivel nacional, el que está ahora. ¿Pero es posible que Gerardo Martínez lidere una huelga? Al revés. No, pero me refiero al hecho de... No. Si se hizo algo contra la huelga, vino de Gerardo Martínez. Siempre él fue así. Lo digo yo, que soy expulsado de la UOCRA de por vida. Antes de ir a esa parte, ¿por qué pensás que a veces se exagera el papel de algunos dirigentes dentro de la huelga, ¿no? A favor, digo, ¿no?, de la huelga. O que hay gente que vos decís, che, pero este loco no estuvo ahí, ¿por qué dicen que estuvo? Vos que estuviste ahí, ¿qué impresión te da eso? Bueno, yo quería hablar un poquito de eso, de las organizaciones políticas y sociales que se arriman a una huelga, ¿no? A veces perdemos o no vemos, y tal vez yo lo haya cometido, a pesar de que nunca representé a ningún partido, nada, cuando estaba representando a los compañeros, jamás. Y nos dejamos llevar a veces por el interés de la organización. A ver, ponemos por arriba de los intereses del grupo de compañeros de trabajo que la están sufriendo, ponemos el interés de la organización a la cual pertenezco. Eso fue lo que pasó la noche que nosotros estábamos durmiendo en Cenillosa, porque yo no vi, pero sí después me llegó información que yo me siento en la obligación de creer, de que en 2 o 3 partidos de izquierda discutían a ver cómo podían hacer para que la cosa no saliera tan favorable, por ejemplo, para Godoy. Y del otro lado, de lo que era la derecha, que era lo más dañino desde mi punto de vista, ponían en no sé qué intereses arriba, con la intención de que los trabajadores no salieran tan unidos, porque el problema era, para todo en el fondo, era de que los trabajadores no ganaran lo que habían ido planteando, pero que tampoco saliéramos derrotados y saliéramos unidos. A eso, a que termináramos bien y unidos, es el terror que yo descubrí después en todos, después que todo pasó. Y lograron eso, de alguna manera lograron. Fue muy lamentable. Y yo lo viví porque después que termina la caminata en piedra y a la mañana se deciden salir los colectivos de vuelta, los que querían irse, yo gracias a Dios estuve ahí abrazando con los compañeros y escuchándolo y muy poca puteada me llevé, en honor a la verdad, muy poca puteada. Rabia sí, y se iba, lo que uno le veía era tristeza. Claro. Y en la primera asamblea de Piedra del Águila, que cuando había que volver a ver qué hacíamos, a mí me ponen en la comisión que tenía que viajar a Buenos Aires. Yo viajo a Buenos Aires después de que volvimos a Piedra. Y la vida a uno le hace regalos. Había un chico que era de Plotier, que yo lo había conocido siendo un niño, muchos años antes, y creció y fue a trabajar en las oficinas de Hidronor en Piedra. Y los parientes, yo estaba en Piedra, entonces los parientes me lo encargan, porque tendría de 18 o 20 años. Así que me iba a los pabellones de donde él estaba, que él estaba en el pabellón de los empleados, de los de Hidronor,
y charlábamos y estábamos ahí. Y él me pasó muchos datos de primera mano. Y cuando volvimos, él me pasa un dato, que eso lo quiero mencionar, de que habían 700 telegramas preparados para salir al día siguiente. Y ya estaban en el correo. O sea, una catástrofe. Sí, eso era, por decir, como si los quebraron un brazo y al otro día los quebraron el otro brazo y también una pierna. Y a la mañana, cuando nosotros supimos de eso, que yo fui el que supe y se lo dije al sacerdote que lo acompañaba muchísimo, Rubén Capitano, justo lo veo en la villa, era antes de la asamblea, y le dije, me dijo que sí, no, en la tarde fue. Y era antes de una asamblea de ese día. Y le menciono y me dice que él tenía la misma información. Y entonces a mí me entró ya una desesperación. Entonces, en la noche nos vinimos y en esos tiempos no había teléfono, no había nada, y logramos que la municipalidad, que nos había ayudado muchísimo, la municipalidad de Piedra, abra la municipalidad y nos conecte con los teléfonos y entonces. Y es la primera vez que yo hablo con Martínez durante el conflicto. Gerardo Martínez. Con Gerardo Martínez. Recordemos a lo que están viendo, incluso aparece como buchón del batallón 601, ¿no? Miembro informante. Años después, ¿no? Se supo. No sé si de ir antes. Es un tema para conversarlo. Bueno, ¿y hablaste con Gerardo Martínez? Bueno, hablaban los compañeros, entonces a mí me sale ya en la asamblea o en una charla que había tenido con unos compañeros, a mí me había salido que había que levantar la huelga ese día. Había que levantarla antes de que los compañeros recibieran los telegramas. Y todo el mundo me quiso... no hubo una persona que me dijera que yo que tenía razón. Uh-huh. Bueno, siguió la discusión y nos vinimos a Piedra. Y tipo 1, 2 de la mañana, no sé qué hora habrá sido, la comisión interna hablaba con Gerardo Martínez y yo en algún momento parece que hablo fuerte y digo que hay que levantar el paro. Gerardo Martínez lo escucha y entonces dice él que nadie tenía capacidad para levantar el paro. Algo así. Entonces yo pesco y ahí hablo yo directamente con Martínez. Me dan el teléfono y yo hablo y le digo que nosotros estábamos en condiciones de levantar el paro, si quería. Pero que levantábamos el paro y que la seguíamos peleando. Y si él se comprometía a interceder por nosotros. Y bueno, y entonces dijo que él no creía que pudiéramos levantar el paro. Y a la mañana se levantó el paro. Saliendo de Piedra, en una rural Falcon, sube Evaristo Zaleski, que ya no está, para que lo atestigue. Y él, durante todo el tiempo que habíamos venido en el camino para Piedra, y el camino que tuvimos en Piedra en la municipalidad, él nunca acordaba conmigo en levantar el paro. Nunca. Y cuando salimos para irnos, yo ya salí diciendo que yo iba a tomar la posición a la mañana, me acompañaran o no me acompañaran, a levantar el paro. Y cuando iba por la mitad de camino, Zaleski iba al lado mío en el asiento de atrás. Siento que él me abraza y me dijo, puede haberme dicho la palabra viejo, puede haberme dicho, porque era muy joven todavía, así que no creo, tiene que haber sido chueco, que era lo que más me decían. Tenés razón, yo te voy a acompañar. A mitad de camino. Y en la mañana cumplió, a la mañana cuando yo puse la asamblea, él también acompañó. Y a mí me ayudó porque durante toda la asamblea yo había tenido un presagio, no sé, que se los comenté un día en una asamblea a los compañeros,
Y yo le decía que cuando despidieran compañeros, íbamos a hacer un juego con los telegramas. Y a los compañeros les gustaba. Y ese día, cuando yo puse la postura de levantar la huelga, explicando que íbamos a seguir peleando y todas las cosas, ahí dije que si nosotros levantábamos la huelga, ahí le prendíamos fuego a los telegramas que yo había dicho que le prendieran. Los compañeros lo aceptaron y ahí mismo, en la misma asamblea, a mí me designan ya, yo paso a ser de la comisión negociadora que le llamaban en Buenos Aires. Y esos son los pasajes que le digo que conseguí a alguien del MPN, un diputado provincial del MPN de Cenillosa. Yo en el Chocón no tuve relación. Había el compañero de pieza en Cerro, me decía, usted tiene que conocer y tratar con el curita gaucho, porque él no le decía obispo, nada, le decía curita gaucho. Y pasaba en Cerro que a la mañana todo el mundo lavaba la ropa los domingos, y todo el mundo sacaba la radio y escuchaba la misa de Don Jaime los domingos en Cerro Colorado. Y ahí empecé, cuando vengo a Planicie y me eligen de delegado, un día aparece un hombre mayor, que siempre tuve buena relación con los mayores yo, chileno, topadorista. Y me dice, tengo que hablar con usted. Sí, Mardones de apellido, es Cenillosa. Sí, don Mardones, sí. Nosotros habíamos tenido muy de acercamiento con él porque él se le había muerto la esposa de cáncer. Y nosotros en Planicie hacíamos cosas que no se puede creer que las hacíamos. Se atendía a todo el mundo. Tenía alguien en la mujer con cáncer, o el hijo, lo que fuera, ahí estábamos. La comisión interna estaba ahí, haciendo una coleta, acompañándolo. ¿Cómo conocimos la familia de la esposa de Selecki, que era de un chileno de Cipolletti? Porque se le muere un chico y ahí nomás hicimos una colecta y le fuimos a Cipolletti a llevar el dinero. Paredes. Cuando la esposa de Selecki tendría 4 o 5 años, 6. Mirá vos. Así. Bueno, me fui del tema. De Jaime. Y a este hombre lo habíamos conocido por eso. Así que vino y me dice, le voy a decir algo. Digo, ¿qué tiene que decirme? Dice, mire, ¿usted sabe que yo soy amigo personal de don Jaime, del obispo? No, don Mardón no sabía nada. Bueno, yo todos los meses paso a la catedral a charlar con él. Y traigo un mensaje que vaya lo antes posible porque lo quiere conocer. Bueno, y yo dejé pasar por una cosa u otra. Nosotros hicimos un quilombo inmenso antes del golpe de Estado en Planicie, que movimos todo, hasta los italianos que venían contratados de Italia. Puteaban contra los gringos. De hablar en una asamblea, los gringos en la asamblea pública de toda la comunidad, que había mujeres, niños, maestros, todo, y pararse y hablar, estos gringos hijos de puta nos están cagando, ayer era gringo. A eso. Y bueno, hay alguna persona viva todavía. Argentino ya murió. Emilia Griffi también. La Emilia Griffi murió, pero está vivo Massanti. Massanti es testigo, lo pueden ir a entrevistar. Y hicimos una carta de lectores. Yo políticamente no sabía nada de nada. Era lo más analfabeto político podía existir. Y entonces poníamos todos los problemas que teníamos. Ya al final... y nosotros con Argentinos teníamos que hacer un trámite en Neuquén. Entonces faltaba que le redactaran la carta de electores y llevarla a Neuquén para el Río Negro. Había una señora que se llamaba Camili, era directora de escuela de la secundaria, de la escuela técnica. Después la pasaron a Cenillosa. Y quedó ella y alguien más haciendo y nosotros no la pudimos firmar. Entonces dijimos, nosotros vamos y volvemos y en el camino lo vamos a cruzar, así que ahí la firmamos. Frente a lo que es YPF ahora, había una YPF chiquitita
o sea, en el mismo lugar, y ahí los topamos. Massanti vino en un Citroën, con Cavilli, con la directora, a entregar la carta de lectores. Y ahí la firmamos. Y yo lo único que vi que abajo le habían agregado, Impregilo Sollazo, era como un signo de pregunta, ¿no? Claro. Impregilo Sollazo hoy, 1900, y fue antes del golpe, 76, no es la de allá del Chaco, como se llamaba la inglesa esa. ¿Vio que había una que tuvo grandes quilombos en el Chaco? ¿En la Forestal o...? La Forestal, ¿cómo era? ¿Forestal Forlín? ¿Cómo era? No recuerdo. ¿No? Bueno, entonces pusieron eso. Yo no sabía que para eso le habían prohibido la novela o película que había hecho Bayer sobre eso. Ah, la Patagonia Rebelde. No. Bayer había hecho la Patagonia Rebelde y también había escrito sobre aquella, sí, de las dos. Aquello tenía prohibido y también la Patagonia Rebelde. Yo eso ni sabía. Bueno, yo le hablé de la familia Ewart hoy. Claro. ¿Se acuerda? Sí. Ese hombre era, para ese tiempo tenía por lo menos 65, 70 años y trabajaba todavía en una planta de clasificar en las piedras. Yo le tenía un cariño, jamás lo vi en una asamblea. Era rubio, tenía los ojos verdes o azules, santiagueño era. Pero yo tenía, ya como la visión de pasar, porque él estaba en los túneles. Usted para charlar con él tenía que meterse a los túneles. Y de paso unos mates, yo no era de muy tomar un poco mate. Yo me había hecho una edición cuando tenía problemas, iba y estaba un ratito con él y le contaba el problema que tenía, fuera el que fuera. Y él, si veía que yo estaba bien caminado, decía, está bien, sígalo nomás. Está bien. Y si veía que no, me decía que no. Y le empecé a hacer caso y me salía todo de 10. El papá del Ewart, que estuvo en Piedra. Hubieron dos de ellos en Ewart, en Piedra. ¿El Mickey? El Mickey y no me acuerdo el otro. Y había otro que era Capataz, que eran varios hermanos. Bueno, pero eso es lo más raro. Esos son los primeros que vinieron del Chocón. ¿Te acordás que eran toda una familia y los primeros se criaron en grandes? Yo le dije a él hace rato que era una familia. Entonces yo don Ivo iba y tenía un problema y le decía, va a haber asamblea y no sé si plantear esto o lo otro. Y si él veía que yo estaba encaminado, decía, planteé lo que le va a salir bien. Y si no, decía, tendría que buscarle por acá. Era un santo, sabía todo. Y yo lo hacía y me daba, así que con más razón iba a verlo, ¿no? Y una de esas pasadas le digo, don Ewart, ya faltaba poquito para el golpe de Estado. Estábamos en ese conflicto de la comida y todas esas cosas. Y le digo, don Ewart, ¿usted cuántos días de vacaciones tiene? ¿Como 2 meses? No, dice, yo tengo 18 días, por decir. No puede ser. Si usted me dijo que trabajó, le digo, en Tucumán. Sí, dice, pero aquí me tomaron de nuevo. No, le digo, no tiene nada que ver. A usted le tienen que pagar. ¿Y a dónde está el certificado de trabajo? Yo lo entregué cuando entré en el Chocón. El certificado de Tucumán. Claro. Y de otras horas más. Lo entregué en el Chocón. Y mi legajo es este. Su legajo es este. Eso es lo que tenía yo. Yo no decía para mañana, no. Eso fue a la tarde que estuve con él. Me tomé el colectivo. Dormí acá en mi casa esa noche. Yo sabía que había unos colectivos de acá que salían, no sé si a las 3, 4 de la mañana, para volver con gente de Neuquén para acá. Que venían a la obra. Iban a Planicie. Entonces agarré, me levanté, póngale a la hora que sea, y me fui y lo esperé ahí en el cruce, a donde es la estación de servicio ahora. Y como me conocían, le hice seña y me alzó. ¿Qué anda haciendo tan loco hasta ahora? ¿Dónde va? Y yo tengo que tomar un colectivo al Chocón. Así que me llevó, y donde él salía de vuelta era donde salía el otro para el Chocón, del mismo lugar, en la calle Mitre. Ya no estaba la terminal en la calle San Luis, que era la primer terminal que yo conocí. Claro. Ya estaba en la calle Mitre. Así que bueno, y ahí tomé y me fui. Hice un quilombo allá, pero a un quilombazo. Hasta que me dieron fotocopia del certificado de trabajo
Y vine y le hice pagar lo que le correspondía, como 50 o 60 días de vacaciones al viejito ese. Pero es aquí. Nosotros habíamos entregado ese día o el día anterior la solicitud, la carta de lectores, eso. Y saliendo del Chocona yo hago dedo y me alza una GTX, era lo más espectacular que había en ese tiempo. Amarilla con unas letras negras, con una sola puerta. Esas se llaman, no son autos, son... La Coupé GTX. Coupé. Y me alza el tipo. Me dice, ¿para dónde va yendo? Yo voy a Planicie Banderita, le digo. Me dice, yo lo llevo hasta ahí, hasta el curso, y yo voy para Plaza. Y me dice, ¿qué quilombo hay en Banderita? Ninguno, le digo, yo me vine ayer de allá, dormí en Centenario y ahora vine. Ahí tiene el diario, me dice. Ahí tiene el diario. Lo agarro, entro a mirar. Busquen la página central. Ahí miro y un título bastante grande. Decía, célula extremista en Planicie Banderita. Lo leo todo en un cuadradito y ahí decía que en la forma que habían invitado a la gente, porque fue todo rápido hacer esa asamblea con la comunidad, no con los obreros solos, sino con la comunidad entera, porque era una villa, era un pueblo ahí en Banderita. Habían médicos, habían capataces, habían familia, habían... ¿Y sí, qué hicimos? Conozco gente que nació ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En un mimeógrafo, Argentino González, con alguna maestra, la que vino a declararle juicio. Sí. Vos la conociste. Sí. Que era amiga de la Mili. Entonces, había un mimeógrafo y hicieron panfletos, chiquititos. Y tuvimos toda la noche, 3, 4 personas, casa por casa, metiendo por debajo de la puerta. Y dice que ese era un método extremista. Así que yo digo, voy a ir, después de esa solicitada, lo voy a ir a ver a don Jaime, le voy a meter más quilombo, yo ya sabía, Argentino me había hablado mucho de don Jaime. Así que no lo fui a conocer ese día, don Jaime, cuando don Mardone me dijo, pero sí después fui. Contame, ¿cómo se portó la izquierda? Era una izquierda muy distinta a la de hoy, estábamos saliendo de la dictadura, ¿no? Había otro sistema de elección presidencial. ¿Qué partidos políticos, vos te acordás, acompañaron? ¿Qué partidos políticos estaban presentes? Porque fue todo un acontecimiento. Recién el Negro Ramírez contaba que salieron en la tapa de Clarín, digamos, una noticia nacional, ¿no? Sí, fuimos, yo me animo a decir que una semana fuimos noticias todos los días a nivel nacional, o más. Por ahí me voy a olvidar algunos, pero, por ejemplo, el Partido Comunista estuvo en la huelga de Chocón y estuvo también en la de Piedra. El partido, creo que se llamaba Partido Obrero, ya estuvo. Que ahí el que hablaba ya en la asamblea era Yáñez. Y el MAS, que era me parece que era lo más grandecito que había, me parece, o más organizado. Había un compañero que era delegado, era obrero y delegado en la obra, en una subcontratista. En este momento se me va el apellido y el nombre. Y Alcide, que andaba acá en Neuquén. El MAS era, la figura era Zamora, ¿ya? Zamora, Zamora, sí. Y acá la representación, digamos, pública era Alcides Christensen. Yo me animaría a decir que sí, porque habían otros compañeros más, pero el más sobresaliente era Alcides, sí. Y ellos acompañaban a la huelga, tenían momentos decisivos. ¿Qué nos puedes contar? Porque ustedes eran bastante independientes, por lo que me estás contando. Tenían, digamos, como mucha independencia de las observaciones o de los aportes. Generalmente, la mayoría de las veces, los compañeros de Piedra, los obreros, eran
no digo tan firmes como los compañeros del Chocón, porque no se puede comparar los compañeros del Chocón con los compañeros de Piedra. Pero sí eran, los compañeros del Chocón eran todos santos y tenían esa capacidad y esa palabra que don Jaime siempre, ellos daban la palabra y los mataran, pero cumplían su palabra. Piedra del Águila no fue tan así, pero sí eran muy... A ver, ¿cuál es la diferencia entre... habían pasado 16 años entre los compañeros del Chocón y los compañeros de Piedra que yo vi, que yo detecté. Y lo sé por mí. En el Chocón el 90% no teníamos la escuela primaria terminada. 1 año, 2. En Piedra del Águila había cantidad de chicos jovencitos que venían de la escuela secundaria terminada. Eso hacía otra cosa, ¿no? O sea, no digo que sean mejores ni peores, pero había una claro, diferencia. Otra formación. Otra formación, sí. Y entonces también eso, y como nunca se ocultó nadie, por ejemplo, yo no puedo mentir diciendo que Juan Yáñez un día habló sin decir que era del PO. Ocultarse nunca. Él habló, los compañeros del PC que trabajaban ahí hablaban y decían que eran del PC, y lo mismo pasaba con la gente del MAS, ¿no? Y lo mismo hablaba con algún compañero que trabajaba ahí y era peronista, no había problema. Y vuelvo a decir lo mismo, nos respetábamos todos. Llevamos casi 1 hora hablando, y antes de que se termine la memoria de la máquina, porque no quiero cortar, ¿qué pasa después? Porque vos me dijiste que tuviste una época de mucha malaria. ¿Qué pasa con esos dirigentes? ¿Qué pasó con la CGT, que actúa como buchón del gobierno, de la empresa? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando termine el conflicto nosotros nos vamos a Buenos Aires, y puedo decir que la mayoría, el 90% de las cosas que quedaron conseguidas, porque se consiguieron muchísimas cosas, muchas. Por ejemplo, una familia tenía que pagarse el pasaje una vez al año de aquí a Jujuy, de aquí a Mendoza, de aquí a San Juan, de acá a Buenos Aires, y desde ahí, del conflicto, los pasajes fueron gratis, los colectivos fueron gratis, para ir a Mendoza cada 2 meses. Logramos, no perdimos ni un día de trabajo, si bien en honor a la verdad se peleaba por el 120% o el 130%, y habremos conseguido a lo sumo el 40%, pero conseguimos, el 40% fue efectivo. Hubo en el Chocón, a García Fuentes, que era el presidente de Ironor, en otra reunión vino al Chocón, y en esa reunión al Chocón ahí le sacamos, porque él decía que él acordaba y estaba de acuerdo en que al obrero que había que darle más plata de lo que ganaba, pero que las leyes a él no le permitían darle, porque si no lo denunciaban iba preso por malversación de fondo y todas esas cosas. Entonces le digo, pero no me va a decir que Hidronor le puede buscar una forma para darle una plata y le pongan como premio al sufrimiento, al premio alejado de la familia, y aceptaron. Eso salió y fue bastante plata. O sea que hubieron cosas, pero en honor a la verdad nos salimos abrazados y nos salimos contentos y nos salimos festejando. Eso hay que decirlo. ¿Y después viene la represalia? ¿Hubo represalia después? No, yo tuve un problema familiar, que se me falleció una nenita, y como que quise hacer un corte en la vida y me vine de Piedra. Pero yo no creo que hubo represalia. La represalia vino después cuando en la época de Menem se termina el trabajo por todos lados, que se paran las máquinas, no habían topadoras trabajando, no habían cargadoras, no había nada. Como ahora, ahí viene la malaria. Ahí viene la malaria. ¿Y lo de la UOCRA, cuando entra Gerardo Martínez, a ustedes les cobran eso?
cuando ya Gerardo Martínez, digamos... y si usted se pone a buscar, si pudiera encontrar el día que a mí me expulsan de por vida de la UOCRA, va a ver que es después de eso. ¿De por vida? De por vida, sí. ¿Y por qué te expulsan de por vida? No sé, ¿qué pusieron? Yo había... En el año 75 yo había participado en un congreso nacional de la UOCRA. Fue el día que sacaron una semanita antes o dos, habían sacado de la CGT a Palma, que era el único secretario general de la UOCRA, dos en toda la historia de la UOCRA. Hay dos obreros de la UOCRA, de trabajadores, que llegan a ser secretario general de la UOCRA. Dos nada más, en toda la historia de la UOCRA. Creo que es el primero, un anarquista, el que forma el gremio de la UOCRA, y después Palma, que era sanjuanino, era armador de fierro, con la tenaza armaba fierro. Yo tuve la suerte de estar arrodillado en la silla de ruedas donde él estaba, y me dio unos consejos. En ese congreso, el día después, en el diario sale que habían expulsado de la UOCRA a un hombre de Santa Fe, y nunca, en ningún momento se habló en el Congreso de expulsarlo. Era disidente de la conducción que había, pero nadie dijo de expulsarlo, y sin embargo a la mañana pareció como que lo habían expulsado. Así que yo pienso que lo mío ha sido ahí, por ahí también. ¿Fuiste el único que echaron de por vida de la UOCRA? No, deben haber más, segurísimo. No, pero digo de los compañeros tuyos de Piedra. Sí, estoy seguro que soy el único, porque a mí Godoy, que fue el que me lo dijo, me hubiera dicho si había otro. Pero a mí no me echan por lo de Piedra del Águila. A mí me echan porque cuando vamos a una elección en la cual hay muchísimos compañeros que están todavía que participamos y perdimos, que nos ganó Alcide, yo lo acompaño a Alcide a Buenos Aires para que le den la UOCRA, porque él había ganado. Claro. Ese fue mi error, de acompañarlo al CIDE y hablar en la UOCRA, que les entreguen la UOCRA. Yo hablé más que al CIDE en la UOCRA delante de Gerardo Martínez para que le entreguen la UOCRA. Lo digo muchos años después y lo sigo atestiguando. Yo hablé más fuerte que al CIDE para que le entreguen la UOCRA, en presencia de Gerardo Martínez. ¿Y qué pasó? Y no se la dieron. Pero sí, Laguna, un compañerazo que ya no está más porque ya partió, él de alguna manera consiguió la llave y la tomaron. Y aparentemente a mí me acusan de ser el que entregué la llave, cosa que yo no la tenía. Mirá, es una historia impresionante la que nos estás contando. Yo ya no sé cuánto nos queda de tiempo, así que te voy a dejar que sigas hablando hasta que se corten las memorias. Contanos algo de las asambleas. ¿Cómo eran esas asambleas de miles de obreros, que son en barracas, había gamelas donde los comedores? ¿Cómo eran esas asambleas? Generalmente se hacía en un comedor que era el más grande. Era un lugar impresionante. Yo me animo a decir que nunca hubo una asamblea de menos de 1000 compañeros. Y a veces se hacía afuera que... 5.000 igual. Ahí cuando la hacíamos afuera, 5.000 compañeros. Era un mar de gente. ¿Y cómo haces para escucharte? ¿Tenían audio? No, había audio, sí, había audio. ¿Con megáfonos? ¿Cómo era? No, había parlantes, sí. O sea que tenés una logística... Sí. Y yo pienso que esa logística estaba dentro de lo... porque había un club de los obreros ahí que tenía muchos parlantes, yo creo que usábamos esos mismos, parlantes muy fuertes, grupos con muchísima potencia. Y después lo que había era eso, cuando alguien hablaba, no hablaba nadie. Todo el mundo escuchaba, lo aceptaba o no lo aceptaba, pero yo no recuerdo nunca que a un compañero no lo hayan dejado hablar. Creo que pasó un caso, Juan, ¿no? Pero nada más que uno. A todo el mundo, fuera quien fuera, lo dejaban hablar. Eso era maravilloso en Piedra. Era una época linda de tu vida, ¿no? Porque cuando lo hablás,
se te llenan los ojos de mucha emoción, mucha vitalidad. Estaba sacando la cuenta todos en sus 30 y pico, ¿no? Claro, sí, sí. Y a mí, porque a nosotros en Planicie habíamos logrado, hay un compañero vivo, todavía 80 y algo de años, hace 3 años que está en cama, que es uno de los más jóvenes de la huelga del Chocón. Y yo siempre digo que se llama Oreste Marinero y es de Santa Fe. Que ese es el hombre más corajudo que encontré en el Chocón y en Planicie, o tal vez el más inconsciente. Y uno, conociendo a esa gente, habíamos hecho cosas en Planicie extraordinarias. Faltaban 20 días para el golpe de Estado y hicimos un paro de la Zamputa. Y logramos que nos pagaran los francos compensatorios como correspondía a la ley 2744. Que trabajábamos 1 hora y como no lo dio el caso, los pagaron 4. En Planicie fue algo espectacular. Y que vino el golpe de Estado como que los cortaron las alas. Entonces nosotros estábamos, muchos los compañeros de Planicie y muchos de los que habíamos estado en la comisión interna, era como un deseo de volver, era como el desquite. Por eso a mí me llega tanto. A mí me llega muchísimo eso, y porque yo después del golpe de Estado sufrí no poder entrar a ningún lado. Hasta que un día un jefe de personal, puede decir que, no sé si me dio lástima, me agarró cariño, me dijo, páseme, me convidó un café y me mostró la lista donde estaba. Una lista que era a nivel nacional. ¿Vos estabas en una lista? Yo estaba en esa lista al número 60 y algo antes del 70. Para no entrar en ninguna obra. Claro. Y entonces él me dijo, yo lo tomo a usted y a mí me echan al otro día junto con usted. Así que bueno. ¿Vos en qué te especializabas? Yo aprendí a trabajar, yo hice muchísimos trabajos desde que llegué, pero lo que sí aprendí después, hice montaje de estructuras de hierro grandes, los hilos que salían del Chocón los pasamos a Lomas de las Latas, y de Lomas de las Latas los pasamos a Planicie. Y en Planicie aprendí a manejar las topadoras, los de 9, las ruedas de fierro. Los de 9, que era lo más grande que había, ya ahora hay muy poco, esas topadoras no hay casi. En eso me especialicé. ¿Y en piedra? Y en piedra fui a trabajar porque Rancho me consigue trabajo de maquinista y un compañero que, bueno, los he hecho la vida, había pasado a ser jefe y él fue y habló que lo que era yo. Así que ahí no entré. Y entonces Rancho me consigue como colaborador gremial. Qué historia. Hay muchos momentos en nuestro programa que hemos podido entrevistar a la historia viva y eso también nos enorgullece de que eso quede girando, ¿no? Voces que nos van a seguir hablando desde las pantallas contando estas historias. Hoy es uno de esos programas, así que yo te quiero agradecer un montón. Obviamente al Negro Ramírez, que es el motorizador esto de registrar y seguir. Siempre lo fue. Siempre registrando, buscando y que eso quede, porque si no la historia la escriben precisamente los vencedores o en todo caso aquellos que mienten y que engañan. Así que te dejo estas últimas palabras. ¿Quedó algo por contar? Imagino que podemos hablar horas, pero algo que vos recuerdes. Más que contar, un pedido, sí. Un pedido a los que estamos, en la vida y los que están con alguna función en algún sindicato, en alguna organización social, en un partido político. El pedido del alma, después de viejo, aprendido a los golpes, es que nunca pongamos el interés de la organización, sea cual sea, por encima del hombre que está sufriendo, del hombre que está luchando. En la medida que todas las organizaciones y todos los dirigentes, los que tengan responsabilidad, aprendamos eso y pongamos sobre todos los intereses el interés de la gente concreta, sea una madre, un hijo, un niño, un estudiante,
un jubilado, lo que sea, que siempre esté por encima de todo el interés de la gente, este mundo va a cambiar la Argentina y va a cambiar también el mundo. Eso estoy seguro. ¿Soñás a veces con todo eso? Ahí en los repasos, digamos, ¿volvés a la huelga o volvés a esos momentos? Porque Sí. Cuando se arrima algún aniversario, cuando me cruzo en alguna calle con alguien, inmediatamente vuelvo. Y si hay algo que me duele y que me recrimino, es no haber podido lograr que todos hiciéramos eso, de que pusiéramos por arriba de los intereses, ya sea partidario o lo que fuera, el interés del que estaba trabajando y luchando. Eso es lo único que me recrimino, por eso es que lo digo y sueño que un día va a ser así. Yo sueño que esto que está pasando en la Argentina, más tarde que temprano, va a pasar. No sé cómo ni cuándo, pero va a pasar. Y va a pasar más rápido y va a pasar mejor si todo el mundo hace eso. De que pongamos por encima de los intereses de cada uno, los intereses de la grande mayoría. Y luchar por un mundo más solidario, que la verdad sea una y no sean varias. Hoy nos están diciendo varias verdades que uno sabe que son mentiras. Yo imagino la primera vez que llegaste a Buenos Aires, que me dijiste que nunca habías ido, y como emisario de una huelga que fue noticia en toda Argentina, también en Latinoamérica, y la cantidad de dirigentes que salieron de esos movimientos, ¿no? La cantidad de cuadros políticos que... A todo el mundo, a toda la Argentina. Contaba Milagro Salas de que en su organización había 1 o 2 muy activos que habían sido de Piedra del Águila. Y en Mendoza, y bueno, la huelga del Chocón hizo eso. La huelga del Chocón... Los mapuches igual, ¿verdad? Claro. La huelga del Chocón, yo que tuve la suerte de ir a ese congreso, me encontraba con delegados de Mar del Plata, de La Plata, de Mendoza, y que habían estado en el Chocón. Y volvieron a su lugar y fueron delegados. Te agradezco un montón la paciencia de recibirnos en tu casa y regalarnos todo este tiempo. Y bueno, nada, no quiero tampoco cejar a las anécdotas, pero es indudable que estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo y que tiene una resonancia enorme, ¿no? En estos momentos donde también hay miedo de las organizaciones, miedo no de las organizaciones en sí, sino de organizarse o de salir a la calle, y dejan esa lección, ¿no? No abandonar nunca las calles. No. A mí en este momento me viene... yo soy un tipo re loco. Cuando fuimos a Buenos Aires para cenar, yo no iba nunca a las parrillas donde iban todos. Por casualidad había conocido un bolichito que tendría 3 metros por 3, que lo atendía una señora, y ahí había comido un día y iba todos los días. El segundo día que fui, había una niña haciendo los deberes de la escuela en una mesa. Y yo noté que en un momento me miraba y se agachaba, me miraba y se agachaba. Se paró, habló con la madre vino, me había visto hablando de Picún al Chocón ese día de la lluvia por Canal 9 y me reconoció ahí. Esa niña era hija de un desaparecido. La señora había estado detenida varios años y se había venido de la provincia aquella, que no me acuerdo de qué provincia, se había venido a Buenos Aires y había puesto esa parrillita que fue el mejor regalo que Dios me dio, y nunca más tuve contacto con ellos en las idas a Buenos Aires. Cuando no hay nada de comer, ¿qué te pasa? Se caga de hambre nomás. Tiene el reloj biológico. Sí. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos trabajando, nosotros generalmente empezamos a la 1. Sí. Y lo primero que hacemos es dar comida. Sí. Y el pibe ya me ayuda, entonces
A la 1:05 ya le hemos dado comida, porque en 5 minutos son 8 chanchitas, así que en un ratito le damos. Y vos no le das a la 1:15 y empiezan todas a hacer quilombo. Todas, Las 7. Las 9, porque son 6 chanchas y 3 por aquí. No, ellos quieren. Y el chanchito, estos son iguales, estos son 2 horas. Y duerme recién. Perdí un rato de tiempo porque yo salí a buscar leña, para cuando me olvidé leña seca que tenía allá, y llevé el hacha para allá para cortar unos alpatacos y se me quedó el hacha, no tengo hacha nada acá. Entonces la y desapareció. Y allá es un poquito. La puerta dice, me di cuenta, hijo de puta, esa leche. No busqué adelante de las plantitas, nada. We'll be right back.